Nuevamente agradecemos a nuestro Dios de darnos la oportunidad de estar en este programa Conociéndonos en Línea. Un programa que tiene un solo propósito, de que usted, persona que no conoce al Señor, pueda conocerlo a través de los testimonios de nuestros hermanos. Y agradezco al Señor nuevamente estar con nuestro hermano Cristian. Y también tenemos un invitado, amén, el cual hoy será una bendición poder contar con él y escuchar su testimonio. Y voy a dejar a mi hermano Cristian para que lo presente. Hermano Cristian, que Dios le bendiga. Me alegro nuevamente de estar juntos en este programa, y le doy la oportunidad también para que se salude y le dé la oportunidad a nuestro hermano para que también él pueda conocerlo. Así que Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Que el Señor le bendiga grandemente a usted también. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar en este programa y por la emoción también de conocer cómo el Señor llegó a la vida de nuestro invitado el día de hoy. Así que lo vamos a presentar también y le vamos a dar la oportunidad para que él también pueda saludar a nuestro hermano David Ormazábal Cabanelo. Un gusto, les saludo en el amor del Señor a todos aquellos que nos están viendo, sean nuestros hermanos o sean personas que vean este programa. Les saludo en el amor del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano David. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a nuestro hermano David. Que el Señor les bendiga. Jesús irá delante y su luz te alumbrará. Sé fuerte y valiente, no temáis ni desmayéis, porque el fortaleza
Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que esperamos que haya sido de mucha bendición para su vida, vamos a ir a conocer al invitado del día de hoy, a nuestro hermano David Ormazábal Cabanelo. Hermano David, ¿quién es el hermano David? ¿Usted nos puede contar? Bueno, mis orígenes son en la Iglesia Metodista Pentecostal, Catedral Evangélica de Chile. A la edad de 15 años el Señor me llama a la clase Los Comandos, una clase ubicada en el sector sur de Santiago, población de La Victoria, y a los 17 años ingreso al cuerpo ciclista, en donde pertenezco hasta el día de hoy. Amén. Y hermano David, ¿cómo llega el Señor a su vida? ¿Sus padres eran cristianos o sus padres no eran cristianos? ¿Usted nació en cuna de oro? ¿Usted cuando fue joven conoció al Señor? ¿Cómo llega el Evangelio a su vida? Nosotros desde niño comenzamos a ir a una iglesia que se llama Iglesia Evangélica Aliancista. Esos fueron nuestros inicios, pero a la edad de 12, 13 años uno ya se aparta, empieza a ser más joven y se aparta, y ninguno de mis hermanos perseveró en esa iglesia, sí mis padres, hasta que fallecieron, para posteriormente, en el año 1981, a la edad de 15 años, comenzar a ir a la clase de los comandos, que es donde verdaderamente conozco al Señor. Ahí a los 15 años, en la clase de los comandos. Hermano David, le escuchaba atentamente, ¿no es cierto? Como usted no habla de cómo conocer al Señor, pero quería volver un poquito atrás. Sus papitos, ¿cómo llegó el Evangelio? ¿A través de sus papitos? ¿Cómo sus papitos conocieron el Evangelio? ¿Sabían del Evangelio del Señor? ¿O ellos, ustedes pertenecían a alguna religión? ¿O no tenían conocimiento del Evangelio ellos? ¿Cómo llegó el Evangelio realmente a la vida de sus papitos primeramente? ¿O después para ingresar, ¿no es cierto?, para poder ustedes también conocer el Evangelio? ¿Cómo llega? Bueno, el Evangelio llega a mi padre primeramente en la iglesia aliancista. Eso fue los inicios de mi padre cuando yo aún no nacía. Posteriormente fuimos naciendo todos y fuimos siendo llevados a la escuela dominical y a las reuniones, como todos los niños nos van llevando, pero llega un momento en que uno ya decide por sí propio no asistir o asistir a una congregación. Ellos siguieron caminando en la iglesia lancista, pero todos mis hermanos, los 7 que éramos en el momento, desde el mayor al menor, ninguno siguió yendo a la iglesia. Por supuesto, ya nuestros padres no nos obligaban, pero a la edad de 15 años, ahí el Señor me lleva a la clase de los comandos, perteneciente a la Iglesia Metodista Pentecostal, en donde ya el Señor me bautiza y puedo permanecer en el Señor hasta el día de hoy. Más que nada eso en términos generales. Yeah. Pero ¿cómo llega el Evangelio? La pregunta mía era, hermano David, ¿cómo llega el Evangelio a sus papitos? Usted dice, sí, ellos estuvieron en una iglesia aliancista, pero ellos tenían conocimiento del Evangelio, se les predicó, aparte a lo mejor por su abuelito. A eso voy yo con la pregunta. Claro, en este caso, padre y madre, familia, no tenía conocimiento del Evangelio, para ¿Ya? nada. Y mi padre, ya con 45, 48 años, sumergido en el alcohol, es predicado el Evangelio a través del pastor Luis Leiva de la Iglesia Aliancista. Él le predica el Evangelio y con ellos fundan la Iglesia Aliancista, que queda ahí ubicada en Pedro Aguirre Cerda, en la calle Alejandro Scarlatti. Ahí nace espiritualmente mi padre, pero sin conocimiento anterior de parte de sus padres del Evangelio ni de nadie más. Qué linda. Fue este varón que le predicó el Evangelio. Porque no, como lo que hizo usted, por parte de su mamita y su papá, no había, como decimos en buen chileno, por dónde conocían el Evangelio. No, menos ustedes que estaban chiquititos. Muy chicos. ¿Y qué sintió su mamita si usted a lo mejor recuerda, cuando él aceptó al Señor, cuando aceptó el Evangelio y empezó a caminar en una iglesia cristiana, que a lo mejor usted no tenía ni idea de lo que era, pero él llega este pastor, este hermano, y les predica cómo empieza a verse la vida de ustedes cuando su papito conoce el Evangelio? Bueno, ahí se nota el cambio que el Señor va haciendo en las personas, porque de vivir una vida en el alcohol, en la pobreza, y después cuando son llamados al Señor, va quedando el alcohol de lado paulatinamente, para después ya empezar a ser una persona normal y ya dedicar más tiempo a su familia que a su propia vida. El ser humano, cuando está lejos del Señor, se preocupa más que nada de él, es unipersonal, pero una vez que el Señor lo recoge ya se da cuenta que hay una familia detrás de eso. Y eso lo van sintiendo los hijos.
ya sea en resentimiento o en aceptación. Gracias al Señor que acá cuando entra el Señor, claro, hay un cambio en la persona, en este caso de mi padre que era alcohólico y mi madre empieza a conocer las cosas del Señor sin dejarla hasta su partida. Qué bonito. Qué hermosa la bendición, hermano David. Y ahí usted nos contaba, ¿cómo fue su crianza cuando niño? ¿Qué pensaba usted antes de dar este paso del encuentro personal suyo con el Señor? ¿Cómo fue su infancia con sus papás cristianos? Bueno, nosotros como niños éramos obligados a ir a la iglesia, pero a la vez era como placentero porque uno va aprendiendo nuevas cosas dentro de la escuela dominical, las navidades que se celebraban eran bonitas, pero en mí a la edad de 11, 12 años, si bien no empecé a ir más a la iglesia, sí siempre hubo un deseo de poder servir al Señor. En mi vida infantil quise ser cura, soñaba con ser cura, iba a la iglesia católica, miraba lo que hacía el cura, me gustaba cuidar el jardín, atender a la hermandad, era como mi deseo. Pero el Señor tenía otro destino, porque a los años, que a los 15 años, el Señor me lleva ahí a clase de los comandos y puedo conocer al Señor de más de cerca. Pero sí uno va viviendo, si bien una infancia en pobreza, porque todas las personas que éramos de la población de La Victoria siempre nos quedamos en pobreza, lamentablemente, sí, cuando llega Dios a la vida de uno, como que todas esas cosas van quedando de lado. Ya no existe ese afán de tener tantas cosas terrenales, si bien son necesarias, pero cuando el Señor como que va llenando y va supliendo todas esas necesidades que va teniendo el ser humano. Al menos eso pasó dentro de mi corazón desde los 11, 13, 14 años cuando quise ser cura y a los 15 años ya cuando el Señor me llama a la iglesia evangélica. Y ahí ¿Por qué le usted, llamaba disculpe, hermano Cristian, ¿por qué le llamó la atención de ser, como dice usted, curita? Bueno, yo también conocí curitas, ¿no es cierto?, que eran muy devotos, muy buenas personas, todo. Le llama a lo mejor la atención eso de que eran como unas personas muy acercadas a la gente. Sí, de todas maneras, o sea, eso es el tema principal. Yo me dormía hablándole a la gente o haciendo un tipo de predicación. Me dormía con 11, 12, 13 años. Y la atención a la gente, pero especialmente a mí me llama la atención cuando niño, era a los ancianos. Más que al joven, más que a una persona maduro, era atendiendo a los ancianos, sus necesidades o qué querían conversar ellos, qué querían compartir. Y me quedaba durmiendo en la noche con esa finalidad. De hecho, se lo he contado a todos donde he tenido la oportunidad de que ese fueron como mi inicio de contacto estrecho con el Señor. Más que los primeros años que tuve con mis padres yendo a la iglesia lancista, fueron esos los inicios, pero el Señor después da un vuelco y dice, no, tú vienes para acá y acá vas a trabajar, y es donde he estado trabajando al Señor estos años. y ahí, hermano David, como usted dice que llegó a la clase de los comandos, a la iglesia de los comandos, ¿cómo se produce eso? ¿Lo invitaron? ¿Usted fue porque quedaba cerca de su casa? ¿Cómo es que llega a ese lugar? Sí, quedaba muy cerca de mi casa. De hecho, yo vivo en una cuadra, Baldomero Lillo, los comandos eran la cuadra siguiente. Un grupo de amigos comenzamos a ir a esa iglesia cuando aún tenía parte de piso de tierra y, como les decía, siempre de los 11 12 años me gustó poder estar cerca del Señor, entonces encontré que en ese lugar podía estar cerca del Señor. Si bien uno cuando llega le llama la atención que muchas veces gritan o muchas veces hablan fuerte, como que eso, siendo niño joven, adolescente, le llamaba la atención, era como un poco impactante, pero me agradaba y yo creo que son las cosas del Señor o los tiempos del Señor, porque de otra manera no hubiese podido permanecer. De hecho, de los 5 o 6 amigos que llegamos, quedamos solamente 2, que el hermano Cristian Vasconcelos, que usted conoce, y que les habla. Los demás se fueron, los demás no siguieron, lamentablemente tomaron otros caminos que no fueron los correctos. Entonces debo dar gracias a Dios por eso, porque el Señor, si bien me llevó, también me hizo permanecer. Y eso yo creo que ha sido la gran bendición que he tenido en mi vida, ya sea de niño, de adolescente y también de adulto, y ahora de maduro. ¿Sí? Ah, ¿Cómo sí, ocurre bueno. ese encuentro personal de usted con el Señor a la edad de 15 años? ¿Fue en una reunión? ¿Fue en un ensayo de jóvenes? No, específicamente en reunión general. De esas reuniones en donde el Señor derrama su espíritu y lo derrama sobre quien Él quiere y aquellos que también van dispuestos de corazón. Porque uno puede ir a una reunión y puede ir como invitado, y si no abre su corazón al Señor, el Señor es tan prudente que no va a entrar y va a quedar ahí. Esos corazones duros que a veces colocan las personas
hacen que el Señor no entre. En cambio, cuando uno va con esa disposición de conocer a este Señor, a este Dios bendito, el Señor entra al corazón y empieza a morar, y ahí ya viene como un gozo, como una alegría, ya anda más contento, ya no le importa si tiene o no tiene zapatos, si el terno es última moda, no, lo que Dios le va dando es lo que a uno lo va dejando conforme en el Señor. Entonces, ahí se produce en una reunión, más que en un ensayo de coro o en una reunión de jóvenes, es una reunión general a la edad de 15 años. Como dice, yo quiero volver más para atrásito todavía, porque siempre me quedo con cositas que van quedando atrás. Y la pregunta mía es sobre cuando este varón del Señor le predicó a su papito, ¿no es cierto? ¿Este varón ya conocía a su papito o él fue como de visita a verlo o le predicó en la calle? ¿Cómo fue eso de que su papito recibió el Evangelio? Ahí hay una conexión de familia. Mi padre venía llegando desde el norte de la ciudad de Antofagasta, donde él era nacido, entonces llega a la ciudad de San Vicente de Tahuatahua. Al llegar a la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, por parte de familia, conoce a este pastor. Al conocer a este pastor, obvio que como pastor y como nosotros como cristianos, dentro de las conversaciones que va teniendo, se le predica el Evangelio. Si bien el Señor va cambiando, y el pastor Luis Leiva siempre nos decía eso, que el Señor cambia a mi padre, ya el trago, el alcohol no era parte de él, pero sí el mal genio. Decía, uy, nunca le quitó el mal genio a su papá, decía, al Señor parece, porque incluso en los puntos de predicación, ustedes saben que antiguamente eran muy maltratados, y alguien que le fue a tirar orina, mi padre en un punto de predicación tomó piedra y le empezó a agarrar a piñascazo, al piedrazo a la persona que estaba tirándole orina. Entonces, y él le decía, hermanito Carlos, porque se llamaba Carlos mi padre, hermanito Carlos, no haga eso. Entonces ahí viene ese nexo. Visita a una familia de San Vicente de Tahuatahua, estaba el pastor ahí, hay un acercamiento familiar en donde el pastor le predica. ¿Qué edad tenía usted cuando este varón del Señor llegó ahí a su casa con el Evangelio? No, yo todavía no nacía. Fue antes Usted que... todavía no nacía. Sí, Usted primero. recibió el Evangelio ya de que nació, po. Nosotros empezamos a ir a la iglesia de chiquititos, nos llevaron a nosotros desde mi hermana mayor hasta la menor que nació, nos fueron llevando paulatinamente a la iglesia, a escuelas dominicales, reuniones generales donde nuestros padres podían asistir. Hermano Qué David, bonito como. ¿qué ocurrió ahí en ese día en que usted estuvo ahí en la reunión general, como usted nos explicaba hace algunos minutos? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hubo un cambio? ¿Por qué del no querer ir al congregarse y de ahí permanecer hasta el día de hoy? Son esas cosas que hace el Señor, porque uno puede ir a reuniones y estar en reuniones, pero hay momentos que los tiene el Señor particularmente. Un joven del cuerpo ciclista contaba su testimonio el día domingo, en donde, claro, hace 5 años él llega a la reunión de Robert Kennedy absolutamente decepcionado, o sea, solo por ir, por cumplir, por ir. Pero llegando el Señor lo estaba esperando con la palabra, con los signos, y le derramó el Espíritu Santo ahí en la clase de Robert Kennedy. Ahí el Señor, y estas son esas ocasiones en que uno va por ir, porque van los amigos, porque no hay nada más que hacer en la cuadra, hay que ir a la reunión, hay una reunión, vamos. Y empezamos a ir 2 o 3 semanas, y el Señor ahí te flechó y ya de ahí no te sacó más. Y eso es lo que uno debe agradecer al Señor. Pues ahí hay un derramamiento del Espíritu sobre las personas que van, y a pesar de que a veces van por ir, abrir su corazón cuando el Señor se lo pide, y uno abre el corazón y queda ese Espíritu Santo morando en la persona para que lo haga permanecer hasta el día de hoy. ¿Y cómo ha sido su caminar después de esa experiencia, ese encuentro personal que tuvo usted? Yo creo que el caminar ha sido como el caminar de todos los cristianos, con altos, con bajos. A la edad de 17 años llega al cuerpo ciclista a la clase de los comandos, y el Señor pone en mi corazón poder pertenecer al cuerpo ciclista de la catedral. Yo ni siquiera tenía bicicleta. El predicador encargado era el hermano Hugo García, quien había sido ciclista, por lo tanto me dio una película ese día domingo más o menos de qué era ser ciclista, lo sacrificado que era, lo tarde que llegaban a sus casas muchas veces, pero como que uno como joven no mide eso, solamente quería pertenecer al cuerpo, me integré al cuerpo ciclista en la catedral, dejé de ir a los comandos, pero siempre en la iglesia metodista pentecostal, y comencé a asistir viernes por viernes a diferentes visitas, a diferentes clases. Comencé a conocer el circuito completo de la catedral,
y a la vez ir saliendo a pastorado. Entonces, yo lo que le digo a los jóvenes, a las personas que están afuera, de hecho lo escuchamos del hermano Jaime López, un precioso testimonio, una persona que hasta los 33 años vivió en la droga, y les decía, yo vengo de afuera, por lo tanto afuera no hay nada bueno. Y cada vez que yo escucho eso, con mayor razón, le doy la gracia al Señor de haber podido permanecer estos 39 años en el cuerpo ciclista y estos 41 años en el Evangelio, sin haber ido para afuera a probar, como se dice, la algarroba, porque ha sido, en términos generales, una feliz vida junto al Señor, independiente de todos los altos y bajos que como seres humanos pasemos o de las cosas que tengamos, siempre permaneciendo en los caminos del Señor, como dice, el cojo no se salga del camino sin antes ser sanado. Y estamos ahí, restaurándonos día tras día. Así que para mí ha sido la experiencia más maravillosa el haber podido entregar mi vida al Señor a los 15 años y poder permanecer hasta este tiempo en los caminos del Señor. Hermano David, le quería preguntar, usted nos cuenta en su testimonio de que el Señor lo ha utilizado para trabajar en este cuerpo ciclista, ¿no es cierto? Donde me imagino yo, bueno, por lo que poquito lo que conozco y por lo que he visto en las calles, en los caminos, como estos siervos del Señor llevan la palabra, dentro de este caminar, de esto de predicar, ¿no es cierto?, el Evangelio a través de este medio que es en bicicleta y a distintos lugares, ¿hay un testimonio que usted nos pueda contar? Bien, dentro de los muchos testimonios que nosotros nos ganamos estando en el cuerpo de ciclista, les quiero contar uno respecto de la iglesia de Chincolco, donde el pastor estaba esperando a los hermanos y había el deseo de una hermana que estaba en un local muy al interior de poder recibir hermanos. Entonces el pastor determinó durante la semana en complicidad con la hermana de recibir unos 10 ciclistas. Cuando llegamos allá, el pastor se le ocurrió, tuvo la buena idea de ir con todo el cuerpo, 40, 50 hermanos aproximadamente, están todos en una foto ahí en medio del cerro, por eso recuerdo más o menos la cantidad. Llegaron a ese lugar y la hermana se afligió porque la hermana había preparado solamente almuerzo para 10 hermanos, por lo tanto llamó al pastor, le explicó la situación, el pastor llamó al que iba a cargo de nosotros, oraron, ungieron esa olla y comieron los 40, 50 ciclistas y algunos dicen hasta con repetición. Por lo tanto, la hermana daba pura gloria a Dios porque lo que había hecho para 8 o 10 personas se multiplicó para 40, 50 personas. Son múltiples los testimonios, como también quisiera contarles el de Clase Los Clarines, visitando Clase Los Clarines, sector norte de Santiago. Nosotros cuando visitamos las clases, por el día domingo tenemos la bendición, antes de la pandemia por supuesto, de ir a la escuela dominical, trabajar en la escuela dominical y después de la escuela dominical ir a almorzar con los hermanos que no nos conocen. Nos colocamos en una fila los que van a recibir hermanos y en otra fila los que somos ciclistas y nos destinan a las diferentes casas de los hermanos. Un grupo de hermanos fue a una casa de una hermana que su esposo no iba a la iglesia, que su hijo no iba a la iglesia y ella oraba por su hijo. Su hijo con 33 años, sumergido en la droga, y el Señor esa noche lo toca para que asista a la reunión, esto hace 12, 13 años atrás, asiste a la reunión de Clase de los Clarines, y ahí el Señor lo bautiza, empieza a caminar con nosotros en el cuerpo ciclista hasta el día de hoy. Es un precioso testimonio de alguien que no podía salir de las drogas ni del alcohol, ni con terapia, ni con tratamiento, ni con pastillas, y es el testimonio que él cuenta hoy. Y así como él, muchos testimonios de cuando hemos ido a visitar clases y las personas no conocen al Señor, las hermanas nos llevan igual, un hermano que corría balazos, un pastor de Tilcoco que no era pastor y que la hermana nos llevaba, este testimonio más antiguo de lo que yo era, pero lo conocí de labios del propio pastor. Cuando nuestros hermanos iban a visitar la quinta de Tilcoco, lo invitaban a él no iba, y la esposa iba a él con la iglesia. Ahora él es el pastor de la iglesia de Tilcoco. Fue estar en el funeral del hermano Pizarro, quien fue jefe del cuerpo ciclista en los años 50, 60, y ahí escuché de sus propios labios de cómo él se escondía y le daba rabia cuando la esposa iba a la iglesia con los hermanos. Sin embargo, el Señor también lo tomó. Y así, múltiples testimonios que son para la honra y la gloria del Señor. Amén. ¿En qué otros lugares también le ha tocado estar, hermano David, aparte de visitar iglesia y visitar hermanos? O sea, parte de la iglesia es desde la cuarta región, Illapel, que es Los Vilos, hacia la cordillera, 1 hora por la cuesta Cabilolén, y hemos pasado por todas las regiones. Estamos hablando de la quinta región,
la sexta, la séptima, la octava y hasta la novena, visitando pastores, estando fines de semana. Nosotros todos los fines de semana teníamos salidas de 18 de septiembre, Semana Santa o cualquier feriado largo, íbamos a los pastorados, ya sea para predicar, como también para ayudar a la edificación. En este caso, en Algarrobo cambiamos una iglesia porque al pastor le pidieron la iglesia, le ayudamos a cambiarla, pero después en las tardes predicamos. En La Ligua, un grupo de hermanos que asistió a construir el templo de La Ligua del pastor Pablo Mainat. En el sur también le ayudamos al hermano Joel Manso en parte de la construcción de su templo ahí en Curicó, en Los Niches. Y también tuvimos la bendición de trabajar casi 2 o 3 años en la iglesia de Melipilla con el pastor Juan Zúñiga. Entonces hemos trabajado en ese sentido, ya sea en lo material apoyando a los pastores, pero también después en las tardes salíamos a predicar y así ayudábamos con el sacrificio propio de llegar tarde a nuestras casas, a nuestros hogares. Pero crean que estos 39 años sirviendo al Señor ahí en el cuerpo, con todos estos sacrificios, ha sido de gran bendición para mi vida, al menos. Hermano David. 39 años dentro, predicando el Evangelio en bicicleta, como diríamos. En bicicleta, pero hace unos 8 o 10 años ya movilizándolo en vehículo más que nada, o en locomoción colectiva. ¿Cuánto tiempo entonces en bicicleta desde que empezó, de que se inició en el encuentro ciclístico hasta como... Casi 30 años. Bueno, 30. La última vez cuando visité clase hípico, ahí tuve un accidente, fui atropellado y ya las calles no estaban como para andar, lamentablemente, claro. No por mi culpa, yo con todo mi implemento, reflectantes, luces, casco, todo. Y lamentablemente un automovilista imprudente me chocó por el costado y me botó al suelo, a la berma. Son cosas que van pasando, gracias a Dios, que sin mayores consecuencias. Pero fueron 30 años más o menos arriba de la bicicleta, recorriendo diferentes lugares. Claro que cuando vamos lejos, como Curicó, como Linares, nosotros llevamos la bicicleta en un camión, bajamos allá y allá hacemos el recorrido completo en lo que es bicicleta. Claro que en el caso de La Ligua, como el pastor tenía en un cerro, yo llegaba hasta la mitad no en la bicicleta y después la otra mitad la iba caminando, porque ya era muy difícil. No fui bueno para la bicicleta casi no. Yeah. Qué bonito testimonio, porque hoy se ve muy poco ver, no sé si estaré equivocado, pero se ve muy pocos hermanos que trabajan de esta manera, predicando el Evangelio, como lo hacía usted, como lo están haciendo, ¿cierto? Pero hermano David, aparte de que el Señor lo ha bendecido, ¿no es cierto?, a trabajar de esta manera con estos varones, ¿hay otra actividad que usted hace dentro de lo que es el cuerpo de Cristo como siervo del Señor, como obrero? Sí, tuve la gran bendición de hace 3 años atrás, 3 años y medio, de poder ser nombrado para integrar la oficina de informaciones de la catedral. La catedral tiene una oficina de informaciones y el que estaba a cargo mío en ese momento me mandó a trabajar a la oficina de informaciones y por esas cosas de la vida fui el primer hermano ciclista en dar los avisos en la escuela dominical de la catedral. Solamente lo daba en ese momento el cuerpo de jóvenes, o habían cierta cantidad de profesores que se les llaman los hermanos que predican, que podían dar los avisos hasta que el Señor me honró, primero de terno y corbata, que era el protocolo, pero luego lo pude hacer de ciclista, como en nuestro uniforme, chaqueta crema, camisa blanca, pantalón azul. Entonces todos los domingos, o domingo por medio, daba los avisos en la catedral, que es una bendición haber sido el primer ciclista en haberlo hecho. Participar en el cuerpo ciclista, estar a cargo de lo que es el Facebook, las comunicaciones, la fotografía en un principio, hasta que el Señor me enroló al estudio bíblico, que significa ser profesor y tener que estar predicando en alguna clase o local que nos toque visitar, ya sea un día viernes, y ahora en la ayudantía un día domingo, y coordinando los servicios, como pasó el viernes en clase Los Bayos Norte, como pasó este domingo en clase Pedro Fontova, allá en el sector norte de Santiago. Entonces, si bien ingresé al cuerpo ciclista a los 17 años, uno como cristiano debe ir evolucionando y el Señor va haciendo que uno vaya subiendo peldaños y a veces uno se pone un poco reacio para eso. Y yo creo que los que son cristianos me van a entender, nos colocamos un poco Moisés diciendo, Señor, si yo no tengo palabra, o como Jeremías que decía que era un niño. Entonces, claro, vamos chuteando esto que tarde o temprano el Señor dice, no, tú tienes que trabajar acá, y estamos pidiendo siempre gracia, sabiduría al Señor para que nos vaya ayudando en este trabajo dentro del cuerpo ciclista o donde el Señor me envíe en algún momento. Hermano David, usted atrás tiene una foto. ¿Usted puede acercar la foto a la cámara? ¿La mía o la del cuerpo? La del cuerpo.
Ah, Sí, yo La del estaba cuerpo también, el ciclista. hermano Cristian estaba también viendo algo y quería preguntarle sobre lo mismo. Ahí. Ah, ese es el traje de los hermanos ciclistas. claro, y desde ese año, hace 7 años atrás más o menos, compramos chaquetas iguales. Antes cada uno compraba una chaqueta de color crema y en ese momento compramos las chaquetas iguales y se fue a presentar a quien era nuestro pastor en ese momento. Es por eso que los adultos, jóvenes y niños estamos todos con chaqueta igual. La corbata también es toda igual y la camisa blanca. Los pantalones azules van cambiando de cotelé, de franela, de algodón, como sea, de mezclilla. El cuerpo ciclista era uno de los pocos que iba con mezclilla a la iglesia. Normalmente el pentecostal va con eterno y nosotros con mezclilla porque las bicicletas se rompían muy luego los pantalones de género normal. Entonces la mezclilla era más resistente. ¿Se vio? Sí, Sí, Pero más o sí. menos la explicación de por qué usamos hasta el día de hoy pantalones de mezclilla. De hecho, muchos de los que están acá están con pantalón de mezclilla. me llamó la atención pero es que me llamó la atención, hermano David, que hay niños. Sí, gracias al Señor tenemos muchos niños. De hecho, este domingo, como era el Día del Niño, se le dio la oportunidad a estos niños para que den gracias a Dios. Tengo la bendición de trabajar con los jóvenes a través del Facebook del Cuerpo Ciclista y una vez al mes, cada mes y medio, también hacemos una reunión especial con estos niños y jóvenes, los cuales leen textos bíblicos y aprenden algo. Hemos aprendido sobre la herejía, sobre la apostasía. Hemos hecho una reunión especial destacando las mujeres en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también la labor de los varones en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cada uno de ellos es asignado con un texto bíblico, con una lectura bíblica en donde la leen. Hay un coordinador que de los jóvenes, un predicador que de los jóvenes, entonces estamos trabajando de esa manera. Así que los niños, gracias al Señor, que también salen adelante, también cuentan parte de su experiencia, su testimonio, y va aprendiendo desde muy niño el ciclista a decir amén cuando se le llama adelante. Ya también también se les prepara, bueno, en el sentido del corazón de ellos, de también ser ciclistas, algunos de ellos. Sí, o sea, la mayoría de ellos son hijos de ciclistas, sobrinos de ciclistas, nietos de ciclistas, entonces lo lleva el abuelo, lo lleva el papá, lo lleva el tío. Pero hay otros que han llegado, como el hermano Pedro Roja, que llegó a ser oficial en nuestra catedral. Él llegó solo de la clase blanqueado, sin tener tío, primo, hermano. Como me pasó a mí, que yo no tenía ningún familiar en el cuerpo, y él llegó solo, no se admitían niños en ese tiempo, pero el hermano catalán como que lo apadrinó, que era el que estaba a cargo en esos años, y lo empezó a llevar prácticamente de los 8 o 9 años al hermano al cuerpo de ciclista. Así que hay descendencia, pero también hay niños que vienen de otros lados. Después de haber escuchado este hermoso testimonio de nuestro hermano David, y hoy vamos a ir a una pausa musical, a una hermosa alabanza, pero luego ya va a estar pasando a escuchar palabra del Señor a través de los labios de nuestro hermano David. Y bueno, y escuche esta hermosa alabanza que no tan solo es para el oído, sino también para el alma y para el corazón. Cristo aquí a mí.
después de haber escuchado esta hermosa alabanza, para la honra y la gloria del Señor, vamos a escuchar palabra de Dios a través de los labios de nuestro hermano David. Que el Señor le bendiga, hermano David. Muchas gracias, mi hermano Manuel. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, versículo 13, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 13, lleva como título La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Si bien nosotros sabemos que Mateo, yo al menos voy a hacer una introducción sobre Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, era de raza judía, y recordemos que él, cuando el Señor pasa por su despacho, solamente lo mira y le dice, sígueme. Y ahí él tiene la gran bendición de ser uno de los 12 apóstoles y que vivió de muy cerca el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de nosotros ir a la palabra, yo les quiero invitar a que conozcamos un poco más de lo que significa la sal en toda la humanidad. La sal es conocida, también es consumida y utilizada a nivel mundial, y nosotros, al menos nosotros, desde muy pequeños sabemos que la sal le dará un sabor especial a todas las comidas, a las ensaladas, pero su consumo, según lo que estudié, va más allá de lo doméstico. ¿Por qué? Porque la sal es usada también en la conservación de los alimentos, y nosotros hemos visto por ahí en las noticias, en los países que nieva, es usada para despejar las calles, así de importante es la sal. Entonces, este capítulo 5 más los capítulos 6 y 7 conforman el llamado Sermón del Monte, y que es la predicación más larga que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, que se conoce de nuestro Salvador Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Entonces, en la introducción de este capítulo estaban las bienaventuranzas, y desde ahí es donde Jesús habla sobre el carácter del cristiano. No sé si recordarán que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser pacificadores y limpios de corazón. No son solo algunos, sino que todos estos conceptos nosotros tenemos que llevarlos. Entonces, al estudiar este versículo, nosotros podemos ver que los profetas en el Antiguo Testamento también habían usado la sal en la tierra. ¿Para qué? Para que ellos fueran la sal de la tierra en esos momentos para lo de Canaán. Entonces, cuando uno lee y se introduce en lo que significa la sal, en lo espiritual, vemos como en muchos textos del Antiguo Testamento nosotros encontramos la sal. Lo encontramos en Levítico, por nombrar algunos libros, Levítico, en Éxodo, en Edra, en Ezequiel, en Números, en Crónicas. En todos estos libros de la Biblia aparece la sal como algo muy importante. Pero ¿qué pasa ahora? Sin embargo, Jesús enseña de que en esos tiempos los apóstoles, quienes le estaban siguiendo, y hoy día nosotros, como hijos del Señor, seríamos la sal de la tierra. Ya que la introducción del versículo nos dice, ¿qué nos dice? Versículo 13 nos dice que vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo importante de la palabra del Señor. Vamos a colocar la primera referencia. Entonces, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces nosotros tenemos como el lugar donde vivimos y la sal son un sazonador conocido y que históricamente ha sido utilizado como esencial para nuestras comidas. ¿Para qué? Para que tengan un buen sabor. Nosotros, al leer la palabra, podemos ser la sal de la tierra para quienes, para el que está angustiado, para el que está afligido, y es una gran responsabilidad que a nosotros nos ha entregado el Señor, a todos aquellos que se dicen ser los hijos del Señor y aquellos que lleguen a los caminos del Señor, de ser la sal de la tierra. Y hay una pregunta que nosotros nos podríamos hacer: ¿de qué manera nosotros podemos ser la sal de la tierra? ¿Y cómo lo podemos ser? Siendo ejemplos en lo laboral, en lo familiar, en las amistades, en donde estemos y nosotros vayamos, debemos ser la sal de la tierra. Vamos a ver nuestra primera referencia en Segunda de Crónicas, en el capítulo 13, en el versículo 5. Miren lo importante que es la sal. Versículo 5 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel
dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Es una pregunta que está haciendo ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la historia, en los tiempos antiguos y aún en la actualidad, un pacto de sal es algo que no se rompe y que se cumple. Para quienes suscriben el pacto de sal es algo sagrado y aún se mantiene esto. Entonces, cuando hay un pacto de sal, se sabe que se cumplirá en su totalidad. Entonces, volvamos a nuestro texto que estamos estudiando. Dice así: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahí viene la pregunta. En el Evangelio de Lucas y de Marcos, cuando uno los lee, el desvaneciere que aquí se nombra, se le dice si se tornare insípida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto que al tornarse insípida se torna sin sabor. Entonces, el Señor, si bien les da un atributo a los apóstoles y a todo aquel que les seguía en ese momento y que les seguirá posteriormente, pero además les hace y nos hace a nosotros una pregunta: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces va a ser nuestra responsabilidad, que si somos la sal del mundo, debemos cuidar esta unción que nos ha entregado el Señor a cada uno de nosotros, para que no nos tornemos insípidos, sin sabor, sin grasa, sin gracia. Pero mientras nosotros permanezcamos apegados a esta vid que es el Señor, nosotros vamos a estar seguros que seguiremos siendo esa sal que nuestro Señor quiere que seamos. Veamos la última parte de nuestro versículo, que dice así en el nombre del Señor: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, nosotros podemos ver aquí, en esta última parte de este versículo, que el Señor a nosotros nos aclara que si ya somos la sal de la tierra, si ya no somos la sal de la tierra, no sirve para nada, solo para ser hollada. Entonces, esto cuando es ser hollada, es ser pisoteada. Y en este versículo, si bien el Señor entrega una hermosa unción a todos nosotros, también nos advierte por medio de esta misma metáfora que él usa sobre la sal, lo que sucede cuando despreciamos la unción que nos ha entregado. Vamos a la última referencia, que está en Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice así en el nombre del Señor. El apóstol Pablo le escribía a los colosenses y le decía de la siguiente manera: si vuestra palabra sea vuestra palabra, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, aquí se hace necesario que cada cristiano, que cada uno de aquellos que estamos hoy presentes, de aquellos que nos verán, nosotros es nuestro deber ser la sal de la tierra. Y que cada palabra, que cada acción, que cada intervención, que cada uno de nosotros tenga, sea con sazón que solo puede venir de Dios. No va a venir del conocimiento, no va a venir de lo que nosotros poseamos, no vendrá del cargo que nosotros ocupemos, ya sea terrenalmente o en nuestra iglesia. Esa gracia y esa sazón siempre nos la dará nuestro Señor. ¿Cómo? En la oración, en la lectura de su palabra, en la consagración que nosotros tengamos en la obra del Señor. Entonces, como conclusión, a todos mis hermanos y a todos aquellos que verán este programa, nosotros podemos entender cuán importante es la sal en la vida del ser humano, y es por eso que nuestro Señor toma este ejemplo. Primero, en la preservación de los alimentos, que se hacía antes que existiera el refrigerador, en el consumo diario y moderado que cada uno de nosotros debe hacer. Y por eso que el Señor nos dice en esta enseñanza, que es un solo versículo, pero que es una enseñanza profunda, que cada uno de nosotros somos la sal de la tierra. Y yo coloco que bajo ese concepto, sazonar de la mejor manera a todo aquel que está a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares. Coloque usted lo que quiera que esté a su alrededor. Y no solo a nuestros hermanos en la fe, sino que esa responsabilidad y ese mandato, esa unción que nos da el Señor, abarca a toda la tierra. Mis hermanos, como siempre, voy a dar toda la honra y toda la gloria al Señor por esta palabra, y para Él honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que se le bendiga, hermano David. ¿Nos puede llevar en una oración? Amén. Buen Dios y Padre celestial,
vamos a tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo, agradeciendo tus misericordias, tus bondades, que comenzaron muy temprano por la mañana, y como dice tu palabra, se renuevan día tras día. Amén. A esta hora, Padre amado, te agradecemos por esta palabra, para que por misericordia nosotros podamos ser la sal de la tierra, para quienes están a nuestro alrededor, para aquel que aún no te conoce, para que venga tu evangelio, y cuando llegue tu evangelio, esta sal, esta sazón, podamos nosotros entregarla a Él. Permite bendecir esta palabra en nuestros corazones, que quede grabada, pero que lo principal la podamos poner por obra. Todo te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen, bendito y amante Salvador. Amén. Ah, amén. Que el Señor le bendiga, hermano David. Agradecemos nuevamente al Señor por su testimonio, por estar con nosotros. Para mí Amén. es una bendición haberle escuchado, y quiero también para usted, Amén. persona que escucha, que este testimonio de nuestro hermano, la vida de cómo el Señor llegó primeramente a sus papitos, sin conocerle, sin saber quién era el Señor, sin conocer el Evangelio, pero que fue de bendición, porque no tan solo él alcanzó la salvación y vida eterna para su alma, sino que heredó este santo Evangelio a este varón, que hoy cuenta su testimonio, cómo el Señor le ha autorizado para la honra y la gloria de él, llevando el mensaje de distintas maneras, a través, ¿no es cierto?, de una bicicleta, como nos contaba, pero llevando un evangelio de salvación para todo aquel que lo quiera recibir. Hermano David, que el Señor le guarde y le bendiga. Yo ya me estoy despidiendo, agradezco al Señor por esta oportunidad, y voy a dejar a mi hermano Cristian también para que se despida y le dé la oportunidad a nuestro querido hermano para que también él lo haga. Desde ya yo me despido, y que la paz del Señor y la bendición de lo alto esté sobre su vida y su corazón. Hermano Cristian, el Señor le bendiga. Amén, que el Señor le bendiga, hermano Manuel. Le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano David para que también se pueda despedir, hermano David. Amén. Bueno, por último, antes de finalizar, incentivar a todos aquellos hermanos que nos ven el poder trabajar en sus congregaciones de la mejor manera. Estar siempre dispuesto cuando se necesite ir a visitar un enfermo, algún anciano, ayudar a sus predicadores, a sus diáconos, a sus pastores, colaborar en la iglesia. Muchas veces, si no tenemos las finanzas para hacerlo, tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestra disposición, y sepan que hay muchos hermanos y personas que están necesitadas. Y ahí es donde nosotros debemos trabajar. Dios no quiere ocioso, se puede decir, en la vida. Hay una frase de Charles Spurgeon muy, muy famosa que quisiera decírsela. Dice: si estás ocupado, si estás ocioso en la obra de Cristo, eres activo en la obra del diablo. La dijo Charles Spurgeon. Me quedó grabada cuando la leí, porque hay que estar ocupado en la obra de Cristo para no dejar entrar al enemigo. Por lo tanto, ese es mi mensaje en esta noche a todos aquellos que nos mirarán, y aquellos que no conocen al Señor, si se han topado con este video, puedan un día recibirle en su corazón, que va a ser lo mejor que va a poderles pasar en la vida. Testimonio hay muchos. Por eso quiero despedirme con estas palabras y dando siempre la honra y la gloria al Señor, agradecer a mi hermano Cristian y mi hermano Manuel esta invitación para contar mi testimonio. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano David. Que el Señor también le bendiga grandemente a usted, donde quiera que ponga mano ahí, que el Señor también le acompañe, y en el trabajo, ¿cierto?, espiritual, que el Señor le siga revistiendo de gracia. Y decirle a nuestros amados hermanos y personas que ven el programa, ¿cierto?, de que Dios hace nuevas todas las cosas. Y así como Amén. decía nuestro hermano David, que los hermanos deben ocuparse en las cosas del Señor, porque así se puede compartir la palabra, así también el pastor en su momento llegó a la vida del papá de nuestro hermano David, y mire cómo Dios transformó esa vida. Y dice que Amén. todos somos siervos útiles en las manos del Señor, así que también queda esta invitación grandemente al reino de los cielos. Así que el Señor les guarde, el Señor les bendiga grandemente, y nos veremos en un siguiente programa con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga.